poquito más. Perfecto. Bueno, continuemos compartir pantalla. Acá estamos. Ok, entonces terminamos viendo este cuadro de acá, ¿verdad? Como nosotros hemos dicho, en verdad, evaluar en el mismo conjunto de entrenamiento no tiene mucho sentido, pero esto solo para mostrarle el efecto, como dije antes, en el cual efectivamente si yo evalúo en el mismo conjunto de entrenamiento con K igual 1, entonces es como un espejo finalmente y tengo 100% de efectividad, efectivamente, en el conjunto de entrenamiento, pero es el peor resultado que puedo obtener usando el conjunto con K igual 1, evaluando en el conjunto de pruebas. Acuérdense, este es el dataset de cáncer de mama. Y entonces, ya a medida que aumento el valor de K, ¿verdad? Ya dejo de que la frontera de decisión sea tan específica para el conjunto de entrenamiento, sino que doy cierta holgura, ¿verdad? Con lo cual, evidentemente, al evaluar en el conjunto de entrenamiento, esto va decayendo, pero la generalización va mejorando hasta un cierto punto, ¿verdad? Y después ya empieza como a decrecer nuevamente. Por lo tanto, insisto, para fines de clasificación, en este caso, y también vamos a ver para regresión, el valor de K, ¿verdad? Uno lo puede determinar justamente viendo el desempeño en un conjunto de validación principal, no el conjunto de prueba, porque ahí estaría fiteando el hiperparámetro, ¿verdad? En base al conjunto de prueba, que no es lo correcto. Entonces, estamos acá. Profesor, ¿Sí? eso es generalmente así, o sea, con un K igual 1 voy a tener un buen fit en el entrenamiento, pero una gran probabilidad de que en la prueba sea más bajo el fit. Mira, a priori es difícil, lo que ocurre es que va a depender de los datos. Si en la problemática que uno está atacando, más o menos el comportamiento no es muy variado, entonces es probable que el conjunto de pruebas se parezca mucho al conjunto de entrenamiento, y en ese caso un K igual 1, K igual 2 puede que te dé buenos resultados. Ya. Pero en la práctica el K igual 1 es muy riesgoso porque te genera una frontera de decisión eh, que envuelve, que es muy detallada, pero justamente para este conjunto de entrenamiento en particular. Y luego, si es que el conjunto de prueba tiene un comportamiento que difiera mucho de esto, en verdad esta frontera no te va a servir de nada. En particular, vemos que aquí hizo todo un esfuerzo para poder encerrar este punto, ¿verdad? Y poder discriminar todo lo que está hasta este lado es celeste, azul, y a este otro lado rojo. Pero fíjate, por culpa de este punto, esto tuvo que pegarse todo este camino por acá, cuando en verdad podría estar más abajo, como esto que está acá, por ejemplo. Y sobre esto es el que seguramente tiene mejor desempeño en el conjunto de pruebas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Gracias. Okay. Fíjense que también esto sirve para regresión con la misma lógica. Lo único que ahora el valor de salida es, en el caso de K igual 1, el valor numérico de la variable de salida
del vecino más cercano, o si es mayor, K mayor que 1, es el promedio del valor numérico de salida que se busca de esos vecinos más cercanos. Entonces, acá también a modo de ejemplo, supongamos que un problema de una dimensión, ¿verdad? Entonces aquí está el valor, aquí está ploteado el valor del atributo, y el eje Y corresponde al valor del target, ¿ya? Entonces, en este caso, con este ejemplo K igual 1, ¿verdad? Este es el dato de prueba. Yo lo que busco es, veo a qué ejemplo me parezco más en este atributo, y reporto como salida el valor en el eje Y, ¿verdad? Del dato de entrenamiento, tomo como ese como valor. Por lo tanto, este sería el valor Y, el valor numérico Y de salida para este dato X entrada, ¿verdad? Lo mismo ocurre con este caso de aquí, y lo mismo ocurre con el punto que está ahí. En caso en que K es mayor que 1, devuelve el promedio de los valores objetivos de los K vecinos más cercanos. Entonces aquí tenemos con K igual 3, ¿verdad? Tomo este punto, veo los valores en el eje Y, ¿verdad? Y eso los promedio para darme esta posición de acá. Lo mismo acá y lo mismo acá. Y bueno, esta estimación es mucho más, es más gruesa, ¿eh? O sea, no, nuevamente, dependiendo la data, si no tiene un comportamiento muy ruidoso, esto podría funcionar bien. Si es que es muy disperso, entonces el promedio posiblemente no es el valor muy representativo del potencial valor que debería tener para este atributo. Entonces va a depender de los datos, y eso es algo que uno tiene que testear. Para hacer regresión, es el mismo esquema de antes, salvo que el nombre de la función cambia. Ahora, en vez de KNeighbors classifier, es KNeighbors regressor, ¿verdad? Pero el seteo, el formato es lo mismo que antes. Aquí podemos ver para un ejemplo, entonces se carga aquí, como pueden ver, con la misma línea de comando, pero aquí el nombre de la función es otra, ¿verdad? Acá vamos a usar esta función makeWave, que es la que genera los puntitos, y vamos a usar 40 puntos de ellos. Esto es solo para generar el dataset. Acá está el dataset con su respectiva, en este caso aquí no es una etiqueta, sino que es un valor numérico, el eje Y que está acá, ¿ya? Que podría, insisto, podría ser cualquier cosa, el precio del dólar, o el valor de IPC, o qué sé yo, cualquier valor numérico que uno quisiera estimar. Y luego aquí nuevamente hacemos el procedimiento de partición para entrenamiento y prueba, que ya se vuelve a repetir, ¿verdad? Y vamos a correr con K igual 3, ¿verdad? Para los KNeighbors regressor, ¿verdad? Y que la instancia, ¿verdad?, del modelo lo vamos a llamar reg. Por lo tanto, todo lo que yo opere después va a ser reg.fit, reg.predict, reg.score, ¿verdad? Como vimos antes. Todo lo otro se mantiene igual, ¿verdad? Y acá, aquí, la función de puntuación predeterminada para los modelos de regresión es el R cuadrado, ¿verdad? Y el R cuadrado, acuérdense, en el caso de una regresión lineal simple, equivale a la correlación, pero para otros modelos y otros contextos no, ¿ya? Y un valor, que el valor óptimo, ¿verdad?, es que es 1, ¿verdad? Y ya a medida que me alejo de eso, es que se ajusta menos el valor numérico de predicción, entonces está más alejado a lo que debería ser el verdadero. Y incluso para algunos modelos hasta podría dar valores negativos, con lo cual eso significa que las predicciones son peores que si uno prediciera como valor numérico la media de todos los valores de entrenamiento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjense acá, esto ya fue entrenado con 40 puntos de esta función makeWave, que genera una ola. Y aquí entonces hacemos reg predict del conjunto de prueba, y aquí está la salida de los valores numéricos, ¿verdad? Y acá, si es que quiero calcular el puntaje, entonces hago el X-test con el Y-test, aquí tiene el valor numérico correcto, ¿verdad? Esta es la entrada que va a evaluar en el modelo reg ya entrenado, generar la predicción y comparar con esto, y me da un 0.83.
¿ya? En todo caso, y ahí uno tendría que ir probando, ¿verdad? Al compararlo con otro modelo, por ejemplo, que nos tiene el R cuadrado más grande. Acá, de nuevo, podemos generar las predicciones para cada entrada posible para diferentes valores de K, ¿ya? Y aquí hacemos un barrido con un valor de K igual 1, 2, perdón, valor de 1, 3 y 9. Esto es muy parecido al código anterior, solo que hacemos con regresos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo acá es esencialmente, aquí están los datos de lo que se usaron para entrenar, son los puntitos, triángulos azules, ¿verdad? Y los triángulos rojos representan, invertidos, ¿verdad? Representan el dataset, el test. Entonces uno lo que quisiera es que el modelo, las predicciones pasaran cerquita de los rojos, que es o algo intermedio entre el azul y rojo, ¿verdad? Ahora, claro, con K igual 1, lo que vemos es que el score en el entrenamiento es R cuadrado igual 1, perfecto. Y de hecho aquí podemos ver cómo el modelo interpola perfectamente por los triángulos azules. Lo que pasa es que ahí pueden ver triángulos rojos, algunos no están tan cerca de los puntos de la línea y de los triángulos en particular, ¿verdad? Y de hecho aquí podemos ver que si yo evalúo el R cuadrado en el conjunto de prueba, baja a 0,35. Ahora con K igual 3, acá podemos ver mi predicción en la línea azul, ¿verdad? Y que efectivamente pasa más cercana ahora no interpola exactamente los azules, pero también pasa cerca de los rojos, y aquí uno puede ver que el R cuadrado en entrenamiento es 0,82, pero a su vez el R cuadrado en el conjunto de prueba es 0,83. Y acá nuevamente es cuando nos empezamos a ir ya al extremo, en que ya tomamos K igual 9 para calcular el valor, por lo tanto es mucho más suavizado, y pueden ver que esto cada vez se acerca más como una recta. Y claro, acá en el train baja a 0,73, pero también baja el test score, ¿ya? Por lo tanto, acá nuevamente el encontrar el hiperparámetro de cuál es el valor de K más apropiado, debería hacerse ir probando en un conjunto de validación. Aquí estamos usando el conjunto de prueba, pero en la práctica la idea es que uno encontrar el valor ideal de K usando el conjunto de validación, y ahí usted ya me amarro con el valor 3, y luego entonces evalúo el modelo con K igual 3 en el conjunto de prueba, pero que ese conjunto no ha sido utilizado para ajustar o fitear ninguna cosa. Acá lo estamos usando para darnos cuenta que K igual 3 en este caso es el ideal. Ahora, ojo, acá estamos usando siempre valores impares. Eventualmente también podríamos usar valores pares, pero por lo menos en teoría uno usaría valores impares para no tener problemas. Aquí no es tanto problema, pero en clasificación, para no tener problemas en la votación, para no tener empate, ¿ya? Por eso uno toma valores de K impares. Pero uno podría probar valores pares también, ¿eh? O sea, eso no hay impedimento. Y cuando hay empate, típicamente la regla es que le asigne la etiqueta, por ejemplo, a la clase que tiene más mayoritaria ejemplos, por ejemplo, en el conjunto de entrenamiento. Eso es lo que ocurre típicamente. Aquí. Una vez más, vemos que un pequeño K conduce a un modelo demasiado complejo, un sobreajuste. Cuando hablo complejo, insisto que hace toda la maniobra para interpolar perfectamente, ¿verdad? Mientras que un K más grande produce un ajuste más suave, que es lo que está ocurriendo acá. Entonces, ahí hay como un trade-off en el cual el usuario de Machine Learning tiene que hacer esa exploración de este hiperparámetro para ver cuál es el más apropiado. Ahora, KNN, algunas características, ¿verdad? Bueno, es fácil de entrenar, y de entender, funciona bien con muchos entornos,
el entrenamiento es muy rápido, ¿verdad? Porque en verdad no hay entrenamiento, es básicamente el conjunto del dataset de entrenamiento del modelo. La predicción es lenta para grandes conjuntos de datos porque tiene que ir a hacer el barrido para encontrar el vecino o los vecinos, las vecinas más cercanas. Malo en datos de alta dimensión y que presenten sparse, que sean dispersos, ¿verdad? Ocurre por este fenómeno de la maldición de la dimensionalidad. Así que ahí está el trade-off. Entonces, en resumen, hemos cubierto, la primera parte de esta clase era la introducción, ¿verdad? Los principales conceptos de aprendizaje automático. Vimos una primera aproximación a esta librería de scikit-learn, ¿verdad? Para entrenar modelos. Y también conocimos el primer algoritmo, que es el KNN. ¿Ya? Así que con eso terminamos el primer modelo. Veamos la segunda modelo, la familia de modelos lineales. ¿Ya? Esto también nosotros lo hemos visto en algunos cursos como de estadística, en fin, pero sirve para repasar e introducir algunos conceptos que después se utilizan, por ejemplo, en redes neuronales. ¿Ya? Así que, nuevamente, no olviden de ejecutar el primer bloque. Entonces, acá las matemáticas, ¿verdad?, detrás de Machine Learning. Entonces, para comprender los algoritmos de Machine Learning, a menudo es útil describirlos matemáticamente, ¿verdad? Entonces, para evitar confusiones, vamos a usar las siguientes notaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a dejar así para mí es más fácil. Ahí. Entonces, primero vamos a decir que un escalar, ¿verdad?, es un valor numérico simple denotado por una letra cursiva, ¿ya? Así que cada vez que vean letras cursivas minúsculas, es básicamente un escalar, ¿ya? 3.24, un único valor numérico. Un vector, ¿verdad?, es un arreglo ordenado en una dimensión que contiene n escalares, ¿ya?, denotados por la letra en negrita X acá, ¿ya? Por lo tanto, este es un vector con dos elementos, ¿verdad? Y dos escalares, ¿ya? El 3.24 y 1.2. Ahora, un vector, ¿verdad? Si se acuerdan de su curso de álgebra, puede representar un punto, ¿verdad?, en un espacio n-dimensional, dada una base, y vamos a usar el subíndice para denotar el iésimo elemento de un vector. X sub i representa el iésimo elemento del vector. Por lo tanto, x sub 0 de este vector de acá, o sea, de este vector, el elemento x sub 0 es el primer elemento. Recuerden que el índice en Python parte en 0 para indicar la primera posición. Por lo tanto, la primera posición de este vector es el índice 0, por eso x sub 0 es 324. ¿Ya? Un conjunto es una colección no ordenada de elementos únicos, denotados por una capital caligráfica, en este caso S, ¿verdad? Y esto representa entonces nuestro conjunto. También una matriz es un arreglo dos-dimensional de escalares, denotada por negrita mayúscula. ¿Sí? Cuando vean negrita, mayúscula, estamos hablando de una matriz de dos-dimensional. Puede representar un conjunto de puntos en un espacio n-dimensional dada la base, ¿verdad? Podría ser las columnas de la matriz, representar los vectores o en nuestro ejemplo son las filas, representan los puntos en el espacio bidimensional en nuestro ejemplo. Ahora, el sub i denota la iésima fila, ¿ya? La primera coordenada va a indicar la fila de la matriz, la segunda va a denotar las columnas, ¿ya? Así que fila, columna, y el índice indica la posición del elemento, ¿ya? Por lo tanto, acá si hago x en la matriz subíndice 1, 0, significa que estoy en la fila, en la segunda fila, ¿verdad? Porque el contador parte desde 0, así que estoy en la segunda fila de esta matriz, y estoy en la primera columna
por lo tanto es el 224. ¿Ya? Insisto, a veces uno se le enreda en R, el índice parte en 1 y aquí en Python parte en 0, entonces a veces uno puede confundirse, pero solo hay que estar atento. Ahora, bueno, o sea, la base, ¿verdad?, estándar para un espacio euclidiano es el conjunto de los vectores unitarios, ¿verdad? Y los datos también se pueden representar usando una base no estándar, por ejemplo, polinomio, si llegaran a ser útiles, pero para nuestros fines vamos a especificar explícitamente si estuviéramos cambiando de base. Ok, esto es importante porque mucha de la data hoy en día viene disponible en forma de tensores, ¿ya? Ahora, tensor es solo un término taquillero para referirse a matrices que tienen más de 2 dimensiones, esencialmente, ¿ya? Así que no es para asustarse. Es lo que hoy en día viene la data y se opera en muchas de las herramientas con las cuales uno hace Machine Learning, por ejemplo, para Deep Learning, lo que es la librería TensorFlow, de hecho tiene el nombre Tensor, es porque la data, y justamente todo el sistema opera de manera tensorial, y esto no es nada más que un cubo, una matriz con muchas dimensiones. Entonces uno habla, un tensor es un arreglo, ya una matriz de datos con k dimensiones, ya denotado por una mayúscula en cursiva. ¿Ya? Si acuérdense, antes la mayúscula en negrita era matriz, en una mayúscula en cursiva la vamos a usar como tensor. El K, que indica la cantidad de dimensiones, se conoce como el orden, grado o rango. ¿Ya? Y entonces todos los subíndices que uno puede ir agregándole a este tensor indican básicamente a qué rango me estoy refiriendo, ¿verdad? O a qué dimensión. ¿Ya? Denota el elemento o subtensor en la posición correspondiente. Entonces, un conjunto de imágenes, por ejemplo, a color, se puede representar mediante un tensor de 4 dimensiones, ¿verdad? Supongamos, entonces, acá en este ejemplo, aquí hay un error, esto es width, acá si quieren yo les dije, por favor, esto yo lo estoy haciendo en tiempo real. Si le hacen doble clic lo pueden editar, lo arreglan y esto debería ser grosor, no peso. Width, ahí, ahí, ¿ya? Width. ¿Ya? Entonces, supongamos que ustedes tienen 3 imágenes a color, ¿verdad? Ahora, cada imagen está codificada con 3 canales, ¿ya? El rojo, verde y azul, el RGB, ¿ya? Y las imágenes, en verdad, son matrices con los píxeles, indican la intensidad para ese respectivo canal. Entonces, para 3 imágenes, ¿verdad? Yo lo que tengo es que requiero una dimensión que me indica la cantidad de ejemplos que tengo, los samples, ocupa una dimensión. Otra dimensión me tiene que especificar el ancho de la imagen, ¿verdad? Ahí van 2 dimensiones. La tercera dimensión me indica, la segunda el alto, la tercera el ancho, y la cuarta dimensión me indica qué canal estoy usando, el rojo, verde o azul. ¿Ya? Por lo tanto, un conjunto de imágenes, uno la carga como un tensor 4-dimensional, ¿verdad? Con esta especificación, este orden de acá. Ahora, de manera alternativa, esas 3 imágenes podría cargarlas como un tensor 2D. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, estos RGB yo los podría promediar, ¿verdad? Para que genere los 3 canales, promediarlos, por ejemplo. Con lo cual me daría una única matriz, ¿verdad? Y luego esa matriz yo le estiro el vector para que en vez de ser una matriz de altura por width, h por w, sea un vector largo de tamaño h por w, que es el flattened vector que se llama. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría eventualmente tener un set de 3 imágenes en un tensor 2D vía ese enfoque. ¿Ya? Así que, y en el caso de, si es que estos fueran frames también, como video, entonces esto habría que agregarle la dimensionalidad a tiempo. Entonces ahí tienen 5 dimensiones. ¿Ya?
Por lo tanto, la data hoy en día en muchos casos se trabaja de manera tensorial, ¿ya? O sea, con matrices con más de 2 dimensiones para ir guardando entonces todas estas propiedades, la variable temporalidad, en el caso de las imágenes, los canales, ¿verdad?, de color y así sucesivamente. ¿Ya? Pero eso es básicamente, no es tan terrible. Ok, las operaciones básicas, ¿verdad? Esto es lo que nosotros aprendemos también en nuestros cursos entre álgebra y cálculo. La suma y productos se indican, ¿verdad?, con el símbolo sigma, ¿verdad? Y esta de acá es la pitatoria, con este pi mayúscula. Y esto ustedes lo saben de sus cursos de pregrado. Ahora, las operaciones en vectores son a nivel de elemento, ¿ya? O en inglés se conoce como element-wise, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un vector X y un vector Z y los sumo, entonces esencialmente voy a sumar a nivel de elemento correspondiente, ¿verdad?, a cada dimensión. Así que el X sub 0 lo sumo con el Z sub 0 y ese va a ser el nuevo elemento en la posición índice 0, ¿verdad? El elemento en la posición 1 de X y el elemento en la posición 1 de Z, eso sumo y va a ser el nuevo elemento en la posición 1. Y así sucesivamente. Producto punto, ¿verdad? Esencialmente que esta operación de acá consiste en multiplicar a nivel de elemento y luego sumar. Por lo tanto, el resultado del producto punto es un escalar, ¿ya? En donde multiplico los correspondientes elementos de sus respectivas dimensiones, ¿verdad? En el producto de matriz, si tengo una matriz W, ¿verdad? En este caso, con un vector, el producto, acuérdense, de matrices es las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda, y eso te va generando también un valor para poner en la salida. En este ejemplo, como es una matriz con un vector, entonces la primera fila de esta matriz que vendría siendo algo así como W sub 0, W sub 1 hasta W sub P, se multiplica por el vector X, pasa a ser como un producto punto, ¿verdad? Y eso me va a dar el primer elemento del vector resultante. La segunda fila de la matriz W, que va a ser todo un vector, se multiplica en un producto punto con el vector X para obtener el segundo elemento y así sucesivamente, ¿verdad? Todo eso ustedes lo aprendieron en sus cursos de álgebra en primer año. Una función f de x igual y, ¿verdad? Relaciona un elemento de entrada x con una salida y. ¿Ya? F tiene un mínimo local en x igual a c, si es que entonces, si es que f evaluado en c es más pequeño que f evaluado en un x en torno a ese x en cierta vecindad de c. ¿Ya? Es decir, que si yo tomo una cierta vecindad cercana en torno a C y evalúo en F, ¿verdad? Todos los valores de X en torno a la vecindad de X van a ser más grandes que F de C. Eso me asegura que es un mínimo local en torno a este intervalo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero asegurar que sea un mínimo global, entonces esta condición de acá tiene que cumplirse para cualquier valor de X, ¿ya? Es decir, que F evaluado en C es el más pequeño, o en peor de los casos, hay otros, pero no hay nada más pequeño que esto, en peor de los casos igual. ¿Ya? Una función vectorial, ¿verdad? Consume una entrada y produce un vector de salida. ¿Ya? Así que si es una función vectorial, X entrada vectorial y la salida es vectorial también. El operador max, en este caso, lo que hace es devuelve el valor máximo numérico de esta función, el valor más alto que puede tomar f para todos los valores de x que están en el conjunto de x grande, ¿verdad? Del vector x grande. Y el argmax lo que me entrega es básicamente cuál es el valor de c, o sea, qué valor toma esta variable x dentro de todos los valores que pueden tomar acá, tal que f evaluado en SC es lo más alto posible. ¿Ya? Así que el max me entrega el valor máximo de la función f para los distintos valores de x, el argmax me entrega cuál es el argumento, ¿verdad? Lo que va dentro de f que me genera el valor más alto.
esto solo a modo de repaso, los que sean súper matemáticos les pido disculpas si se están aburriendo, pero igual nunca está de más. Gradientes, ¿verdad? Una derivada f' de una función f describe qué tan rápido f crece o decrece. El proceso de encontrar una derivada se llama diferenciación, ¿verdad? Esto lo aprendemos en nuestros cursos de cálculo de primer año. Derivadas para funciones básicas son conocidas, ¿verdad? Hay tablas de derivadas. Para funciones no básicas usamos la regla de la cadena, si se acuerdan. Entonces, si tengo una función compuesta, ¿verdad? Y quiero obtener f', f grande prima, que en verdad corresponde a una función f que tiene como entrada otra función g y que esa depende de x. Entonces lo que hago es tomo la derivada de f con respecto a g y luego g con respecto a x, ¿verdad? Y esa es la famosa regla de la cadena y que aprendemos en primer año de cálculo. Y aunque no lo crean, esto es la gran magia que ocupa las redes neuronales para su entrenamiento. Así que quizá cuando uno está en primer año en cálculo nunca pensó que la regla de la cadena que a uno le enseñaban en verdad iba a ser como el corazón, el alma de inteligencia artificial hoy en día. Pero bueno, ahí tiene. Una función es diferenciable si tiene una derivada en cualquier punto de su dominio, ¿verdad? Es continuamente diferenciable si f' es en sí misma una función. Es suave si es que uno empieza a tomar las siguientes derivadas, la primera, la segunda, tercera derivada, y todas ellas existen. Luego tenemos el gradiente, con este simbolito de acá, ¿verdad? En la derivada de una función en múltiples dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, el resultado del gradiente es un vector, ¿verdad? En que cada componente contiene el resultado de tomar la derivada de f con respecto a una de las tantas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, este problema de acá, que tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Voy a derivar con respecto a x0 y me va a dar 2. Lo pongo en la primera componente del vector, esto lo derivo con respecto a x1, ¿verdad? Cuando tomo esa variable, todas las otras pasan a ser como constantes, ¿verdad? Así que la derivada de x1 al cuadrado en 2x1 multiplicado por el 3 te queda 6x1, ¿verdad? Y la derivada del seno es coseno, y como tiene el signo menos, queda menos coseno, ¿verdad? x2. Así que así que ahí está el gradiente, esencialmente. Luego, por último, probabilidades, que esto sí que es bonito, esto es muy útil dentro de Machine Learning, y uno de mis cursos favoritos cuando por varios años me tocó dictar probabilidades en pregrado. Entonces, vamos a hablar aquí de una variable aleatoria X, puede ser continua o discreta, ¿verdad? Una distribución de probabilidad de una variable discreta es la lista de probabilidades para cada valor posible. Aquí está graficado, ¿verdad? Esos valores que están en la lista se conoce como la función de masa de probabilidad, o en inglés, probability mass function. La sumatoria de todas estas barritas tiene que dar 1, ¿verdad? Y esencialmente el valor numérico te indica qué tan probable es que esa variable tome el valor particular al cual tiene asignada esa probabilidad, ¿verdad? Uno puede calcular entonces de esa variable aleatoria, como no todos sus valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia, entonces si uno quiere calcular el promedio, la media, la esperanza o valor esperado, todos esos son nombres equivalentes, entonces el cómputo de esa función es básicamente como un promedio ponderado, donde el peso aquí es justamente la masa de probabilidad, ¿ya? Entonces es la sumatoria de todos los valores que puede tomar esa variable multiplicada así por su respectiva probabilidad de que ocurra, ¿ya? Y la desviación estándar viene dado por la raíz cuadrada del valor esperado de la diferencia cuadrática entre x y su media, y la varianza es el cuadrado de esto de acá, ¿verdad? Ahora, en el caso continuo, ¿verdad? La distribución de probabilidad f se conoce como una función de densidad de probabilidad, y acá entonces tenemos que el área bajo la curva tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Y tampoco tenemos probabilidades puntuales, sino que tenemos que definir un intervalo para
asignar una probabilidad, calcular el área bajo ese intervalo. Y de manera análoga, para obtener el valor esperado, o el promedio, ¿verdad? Entonces es la misma fórmula que acá, pero acá en vez de sumatoria ponemos integral, y acá lo que integramos es x por su función de densidad, ¿verdad? Con respecto a x, ¿no? Todo esto son cosas, más bien un repaso muy simple de las partes matemáticas que uno aprendía en sus cursos de pregrado. Ok, entonces, ¿qué ocurre con los modelos lineales, verdad? Los modelos lineales hacen una predicción usando una función lineal de las características de entrada, ¿ya? Puede ser muy poderoso para conjuntos de datos con muchas características, ¿ya? Si se tiene más características, atributos, que puntos de datos de entrenamiento, cualquier objetivo Y, target Y, puede modelarse perfectamente en el conjunto de entrenamiento como una función lineal, ¿ya? Es más, ahí uno tiene como excesivo holgura, si es que uno tiene más dimensiones que ejemplos, ¿ya? Para poder hacer el ajuste, ¿ya? Ahora, claro, nuevamente aquí ahí entra uno, dependiendo del modelo, ahí uno entra también en conflictos de sobreajuste, como mencionaba antes su compañero. Ahora, los modelos lineales para regresión, ¿verdad? Es decir, que la salida es un valor numérico, fórmula de predicción para las características de entrada, ¿verdad? X. Entonces, esencialmente los parámetros son este vector W, que son los pesos, ¿verdad? Los coeficientes que ponderan a los atributos, y el valor B, ¿verdad? Que corresponden en el caso del sesgo, ¿verdad? O el punto de intersección en el caso de la ecuación de la recta. Entonces, esta es la fórmula generalizada, que está acá, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos parámetros que son los pesos que multiplican a las respectivas variables y el vector B, ¿verdad? Que es donde intersecciona en el eje. Hay muchos algoritmos diferentes, ¿verdad? Para poder hacer el ajuste, que difieren en cómo se aprenden, cómo uno hace el fiteo, el entrenamiento de los valores W y B, ¿ya? A partir del conjunto de entrenamiento. Entonces acá la idea, en el modelo lineal más simple, bueno, esto es un caso bidimensional, así que esto es la recta nomás, ¿verdad? Aquí están los puntos, ¿verdad? El modelo es esta recta, y lo que uno primero aprende en los cursos de estadística y de laboratorio es básicamente la regresión lineal, ¿verdad? También conocido como los mínimos cuadrados ordinarios. Acá esencialmente, ¿verdad? Se desea encontrar los parámetros W y B que minimizan el error cuadrático medio entre las predicciones, lo rojo o el I gorro, y los verdaderos objetivos de regresión, los azules o el I sin gorrito, ¿ya? En el conjunto de entrenamiento. Entonces, MSE, la suma del error cuadrático, ¿verdad? Que son los residuos, estos son los residuos, los R, la diferencia, entre las predicciones Y gorro y los valores verdaderos I. Entonces, si uno define la función de pérdida, loss, ¿verdad? Como el error cuadrático entre el valor verdadero y la predicción, y esta predicción, ¿verdad? La dejo en función de la fórmula. Entonces, ¿cómo se resuelve el mínimo cuadrado? Entonces, este es un problema de optimización convexo con una solución única de forma cerrada, ¿ya? Entonces, si se tiene más puntos de datos que los parámetros del modelo W, ¿ya? No tiene, si es que el otro, entonces ahí uno puede tener más soluciones que aumenta como el nivel de holgura, y ahí uno puede tener más soluciones que te resuelven el problema, ¿ya? Pero los estándares es que uno tiene más ejemplos que atributos. No tiene hiperparámetros, por lo tanto la complejidad del modelo no se puede controlar. La regresión lineal se puede encontrar en sklearn, ¿verdad? Punto linear model, ¿ya? Y lo evaluaremos en el conjunto de datos de Boston Housing, que es para estimar el precio de vivienda en Boston. Acá, si se fijan, nuevamente inicializamos una instancia LR que va a ser linear regression,
y después uno podría haber hecho lr.fit, pero acá se está poniendo todo de una, ¿ya? Así que esto es lo mismo que exactamente lo que vimos antes. Entonces, en este caso, vamos a importar nuevamente la función para hacer la partición. Vamos a importar de sklearn.linearModel la función linear regression. Acá vamos a importar el dataset Boston, que es Load Extended Boston, ¿ya? Esta es la versión extendida. Si googlean el dataset Boston, tiene dos versiones. Tiene una versión que tiene como 13 atributos que caracterizan una casa, no sé, la cantidad de áreas verdes en el vecindario, una serie de atributos, cuántos dormitorios tiene la casa, en fin. Y hay una versión, y son 506 ejemplos, y la versión que estamos extendiendo nosotros es una que es la versión extendida, que tiene un montón de atributos adicionales, ¿ya? Particular 104, como pueden ver acá, ¿ya? Así que acá cargamos tanto el dataset como el valor I, que contiene el precio de la vivienda. Entonces, acá nuevamente este es el procedimiento estándar, ¿verdad? Para entrenar. Tenemos la partición, ¿verdad? Y luego aquí está el entrenamiento. Ojo, que acá tiramos todo en una línea. Podríamos haber hecho una primera línea, LR igual a linear regression, y una segunda línea, entonces hacer LR.fit X-train y train, pero acá, como es cortito esto, entonces uno lo puede hacer todo de una, ¿ya? Entonces, con esto uno acaba de entrenar el modelo. Acuérdense que vimos antes que estos datos, si uno le pone punto shape, me entrega la forma. Así que es para que vean que son 506 ejemplos de dimensión 104. Acá, entonces, vamos a ver los primeros. El LR contiene los coeficientes. Una vez entrenado, lr.coef me entrega el vector con todos los coeficientes, los W ya entrenados. Aquí vamos a ver los primeros 41 ejemplos, ¿verdad? Desde la posición 0 a la 40. Así que aquí están los para no tirar los 104. Y también lr.intercept me da el valor de B, o el bias, que se llama también, ¿no? Así que ahí está ese. Y después, nuevamente, usando lo que vimos antes, lr.score, puedo calcular el R cuadrado. Aquí lo estoy haciendo tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de prueba. Aquí pueden ver cómo el modelo se ajusta, funciona bastante bien en la regresión lineal, para fitear el dataset que uno tiene, para modelar el dataset que uno tiene, pero no con el espíritu, insisto, que uno busca en Machine Learning, que no es que yo trate de hacer un best fit, un ajuste perfecto de los datos, sino que yo quiero usar esos datos de entrenamiento para ajustar los parámetros, pero para que me sirvan para una buena predicción en el futuro. Poder de generalización, lo más importante. Bueno, acá vemos cómo, si yo evalúo el modelo entrenado en el conjunto de prueba, el R cuadrado desciende a 0,61, ¿ya? Por lo tanto, no es muy bueno finalmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo controlar eso? ¿Ya? Ya vimos que en la regresión lineal, por sí sola, no tiene un hiperparámetro para poder controlar la complejidad del modelo, ¿ya? Por lo tanto, aparecen unos modelos alternativos en el cual uno de ellos se llama la regresión Ridge, ¿ya? O en inglés Ridge Regression. Ocupa la misma fórmula que la regresión lineal, pero le agrega un término de penalización a la suma de los mínimos cuadrados. Por lo tanto, la función de pérdida, por eso usamos esta letra L bonita, sub Ridge, ¿verdad? Es lo mismo que la regresión lineal, pero ahora más sumo los coeficientes elevado al cuadrado multiplicado por este alfa. Este alfa va a ser el que me va a poder controlar cuánta importancia o peso le voy a estar dando a los valores de los W, ¿ya? ¿Cuál es el espíritu detrás de esto? Es que esto me permite controlar, como esto está en la función de pérdida y yo quiero minimizar esto, ¿verdad?
Si el alfa es un valor grande, entonces esto va a aportar harto a la función final de pérdida. Y por lo tanto, si yo estoy minimizando, lo que va a gatillar eso es que los W van a terminar siendo todos bien acotados y chiquititos, ¿ya? Con lo cual, de algún modo, evita que el resultado te genere una función que modele tan perfectamente los datos, ¿verdad? Por otro lado, si tomo un valor de alfa muy pequeñito, por ejemplo, el caso extremo 0, vuelvo al problema de regresión original, ¿verdad? Por lo tanto, yo a medida que aumento el valor de alfa, le doy más importancia a este término que contiene los W, y por lo tanto, a su vez, regulo que los valores de W no tomen valores tan altos, y eso permite que el sistema no se ajuste tan bien a los datos de entrenamiento, y de esa forma pueda generalizar de mejor manera, ¿ya? Entonces, requiere que los coeficientes W estén cerca de cero, ¿ya? Cada característica debería tener el menor efecto posible en el resultado, ¿ya? Al imponer esto. La regularización, ¿verdad?, es restringir explícitamente un modelo para evitar que ocurra el fenómeno de sobreajuste, ¿ya? Entonces, yo al imponer esto, limito un poco la posibilidad de valores que puede tomar W, y por lo tanto el modelo no va a poder desdoblarse o hacer esa frontera de decisión tan sofisticadas para, en el caso de clasificación, para ajustar también los datos de entrenamiento. Ahora, existen dos tipos de regularización, el que se conoce como L2, debido a la norma L2, prefiere muchos pesos pequeños, ¿ya? De hecho, el que estamos viendo acá, por el Ridge Regression, corresponde a una regresión tipo L2, mientras que la regularización con norma L1 prefiere el sparsity, la dispersión, en que muchos de los W van a terminar siendo con valor 0, peso 0, y otros van a tener valores más grandes, ¿ya? Por lo tanto, incluso este modelo con regularización L1, que equivale a esto mismo, vamos a ver, pero en vez de W al cuadrado, el W puesto en valor absoluto, se ocupa para fines de feature selection, selección de atributos, ¿ya? Con el cual, una vez que uno ya pasa por esto, uno se fija cuáles son los coeficientes que terminan no nulo para utilizarlos después en algún otro modelo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en particular aquí podemos ver que el Ridge también se puede encontrar en sklearn.linearModel, y la función sencillamente se llama Ridge con R mayúscula y paréntesis blanco, y aquí la inicialización, ¿verdad? O la generación de una instancia nueva, la vamos a llamar como Ridge acá, por lo tanto aquí Ridge.fit, y acá esto se repite la secuencia que hemos estado usando hasta ahora. Si se fijan acá, usando el mismo conjunto de entrenamiento y prueba que el ejemplo anterior, vemos que el R cuadrado, si bien no logro un 0,95, que en verdad no me interesa tanto, acá el R cuadrado, si se fijan, en el conjunto de entrenamiento baja, con lo cual te muestra que ya no se fitió tan bien a los conjuntos de entrenamiento, pero el conjunto de prueba salta de 0,61 a 0,75, ¿ya? Por lo tanto, es un efecto bastante bueno para fines predictivos, porque su poder de generalización es mucho más potente, ¿verdad? Profe, Sí, en ambas regresiones, sí. ¿siempre se usan todas las variables supuestamente independientes o también es bueno hacer un test de significancia o algo así? Bueno, acá cuando uno está trabajando justamente con Rich, las variables que de algún modo se repiten o están correlacionadas, en fin, esto justamente te va a regular y tirar a cero muchos de los coeficientes de los que no operan. Pero efectivamente, y era lo que expliqué antes, uno, claro, podría a ojos cerrados tirarle la data a los modelos y que te puedan ayudar, pero no está de más que uno le dé una manito
Y eso implica justamente hacer lo que yo hablé antes en el bloque anterior de un análisis descriptivo de los datos, para ver, mira, si tengo una variable que prácticamente se comporta como una constante porque no cambia nunca, bueno, ¿para qué la voy a meter? Esa variable vale lo mismo independiente qué valor, cuál sea el valor de salida, o grupos de variables que estén altamente correlacionadas, son variables que están midiendo lo mismo, entonces más bien me quedaría afuera, o sea, de ese grupo me quedaría con una nomás, en fin. Efectivamente, una buena práctica es hacer un poco de análisis de estadística descriptiva sobre los atributos para dejar fuera algunos que pudieran estarte causando problemas. Muchas gracias. ¿Profesor, otra Entonces, consulta? sí, Entonces, de repente la gracia sería que tanto el score que te dé en training y en test sea el más alto posible y ojalá igual, o de repente solo el de test sea el más alto. sí, a ti lo que ocurre es que, claro, a ver, un training set score alto podría ser sinónimo de sobreajuste. Por lo tanto, en verdad uno no desea llegar, no es favorable llegar a valores cercanos a 100%. Ahora, a uno, lo que uno siempre quiere es que el puntaje alto sea el que está en el test score. Ahora, lo que ocurre es que por otro lado, si el puntaje en el training es muy bajo, es porque estoy haciendo un underfitting. Y por lo general, el test score casi siempre va a estar por debajo siempre de, evidentemente, del conjunto de entrenamiento que fue evaluar en el dataset que fue usado para ajustar los parámetros. Entonces, si este ya está muy bajo, entonces, no, o sea, tiene menos chance, este no tiene por dónde estar bien. Entonces uno es como un cierto trade-off entre, uno lo que quiere es que este sea un valor, qué sé yo, no más de 95% o en torno a un 90% idealmente, y luego este va a estar llegando cercano o por debajo de esos valores. Pero en ningún momento uno quiere que esto sea demasiado alto, ni tampoco uno apunta que estos dos sean exactamente iguales. Ahora, cuando este y este se parecen mucho es porque ocurre un poco el fenómeno que le hablé antes, que la data presenta poca variabilidad y por lo tanto los datos que terminan estando en el conjunto de prueba se parecen mucho a los que están en el conjunto de entrenamiento. ¿Ya? Pero en la vida real hay bastante dispersión, por decirlo de algún modo. Profe, pero el test nunca va a ser mayor que el training, o no debería ser nunca No, más. en teoría no debería ser, pero podría darse algunos casos. Podría darse unos casos, especialmente cuando los test sets son pequeñitos, podrían darse casos en los cuales justo los conjuntos de los datos que están en el conjunto de prueba son ejemplos que, en el caso de clasificación, están ubicados en zonas que son muy fáciles para el clasificador de achuntarle, de hacer una buena clasificación. O en el caso de la regresión, que son puntos en el conjunto de prueba que justo resultan ser que están muy cercanas al modelo en sí. Y en esos casos podría darse que en la prueba sea de mejor que el conjunto de training. Pero no es tan frecuente que eso ocurra, ¿ya? Pero no es imposible. El comportamiento usual es el que estamos viendo acá. Es decir, el entrenamiento tiene mejor desempeño porque estoy evaluando en el mismo conjunto en el cual fitié, pero el conjunto de prueba típicamente siempre está un poco por debajo del conjunto de entrenamiento. Ahora, cuando está muy, muy por debajo, como en este caso, esto ya es señal de un sobreajuste. Es decir, oye, esto súper bien en entrenamiento, pero generalización, devuélvame la plata, porque esto está súper mal. Así que esto ya vendría siendo algo mucho más aceptable. El puntaje del conjunto... El puntaje del conjunto de prueba es más alto, se refiere en comparación a este de acá, ¿ya? Por favor. Y el puntaje del conjunto de entrenamiento más bajo, ¿ya? Este comentario, insisto, está asociado al comparar esto con esto de acá, ¿ya? Entonces,
efectivamente, este resultado te indicaría, en comparación al anterior, que hay menos o es menos hay menos sobreajuste. ¿Ya? Ahora, la fuerza de la regularización se puede controlar con el parámetro alfa. ¿Ya? El valor predeterminado es 1, pero no es, entonces este pasa a ser ahora un hiperparámetro del sistema, ¿verdad? El modelo que hablamos de regresión lineal estándar que uno ve en los cursos de pregrado no tiene un hiperparámetro. Bueno, el Ridge Regression tiene este hiperparámetro ahora alfa, con el cual uno puede jugar. Vamos a ver más abajo. Un aumento en alfa obliga a los coeficientes a moverse más hacia cero. Está más regularizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un valor más grande de alfa, ¿verdad? Hace que esto gane más importancia, y como es un problema de minimización, yo lo que quiero entonces es que estos W sean lo más chiquitos, lo más chico posible, ¿verdad? La disminución del alfa, ¿verdad?, permite que los coeficientes sean menos restringidos o menos regularizados, ¿verdad? En caso extremo, insisto, si alfa igual a 0, volvemos al problema de regresión original. Podemos graficar los valores de los pesos para diferentes niveles de regularización. Y podemos mover el control deslizante, en la que vamos a ver abajo, para aumentar o disminuir la regularización. Al aumentar la regularización, disminuye los valores de los coeficientes, pero nunca a 0 exactamente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí esto se carga unos widgets, en fin, para poder hacer el juego manual. Si ustedes ejecutan, a ver, acá. No cargué, aquí, perdón. Tengo que correr el modelo. Perdón, no cargué, esto viene de antes. Acá sí. Ok. Ahí sí. Y ahora acá. Ok. Este de acá. Entonces, acá tienen el fiteo para diferentes valores de alfa. Entonces, acá, insisto, hacemos el dataset, el Boston Housing Price, ¿verdad? Aquí hace el split, y acá es una función, ¿verdad?, que hace un barrido para el bridge, ¿verdad? Nosotros cuando lo corrimos el primero, no es, dentro del paréntesis está en blanco, ¿verdad? Pero aquí es donde uno especifica el valor de alfa, el hiperparámetro, y aquí el punto fit, y lo mismo de antes. Y aquí hace un barrido, entonces vamos a probar para alfa que va desde 0 hasta 10 con pasos de 0,05. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros tomamos alfa igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahí lo que ocurre, estamos viendo el valor numérico de los primeros 50 coeficientes. Acuérdense que son 104, estamos ploteando los primeros 50 coeficientes, los W que multiplican al X0, al X1, a las variables, ¿verdad? Y aquí tenemos los valores numéricos, por ejemplo, el primero tiene, qué sé yo, el que está aquí tiene valor menos 12, este otro 12, los valores numéricos de los W. Y aquí podemos ver entonces el score en entrenamiento es 0,95, pero en el test es 0,61. Y aquí, a medida que yo voy aumentando el alfa, podemos ir viendo, por ejemplo, ya tomando un alfa 0,05, vemos que el training baja a 0,93 y el test a 0,76. Y ahora vemos cómo ya con un 0,05 se empiezan a acotar, ¿verdad?, los valores como una bandita. Aquí se escapó uno, pero están más o menos acotados. Y después si voy aumentando un poquito más, por ejemplo, ahí 1, ¿verdad? Entonces 0,77. Después si tomo 0,15, ¿verdad? 0,77. Ahí 0,2. Ahí ya me pasé, ¿verdad? Ahí ya 0. Entonces uno vería que un alfa, qué sé yo, cercano a 0,5, a 0,55.
bueno, ahí ustedes juegan, pues yo, como soy más viejito, me cuesta el pulso ahí. Pero si se acuerdan cuando corrimos con el valor por default, que era alfa, aquí al no especificar nada, estábamos usando alfa igual 1, llegaba un test en 0,75, y acá con un alfa igual a 0,55, llegamos a 0,77 y un training de 0,9. Un buen resultado. Fíjense ahora qué ocurre si yo ponía un valor muy alto, por ejemplo, acá cercano a 8.05, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, fíjense los valores de los W, cómo se empiezan a acercar muchísimo a cero, ¿verdad? Entonces acá le doy poca flexibilidad al modelo, pero aquí me fui al otro extremo, lo dejé muy, muy restringido, ¿verdad? Entonces, claro, aquí podemos ver que el score baja a 0.65. Entonces ahí pueden jugar ustedes para los diferentes valores. Aquí aparece un ploteo nomás para los tres casos 0,1, ¿verdad? Aquí se logró 0,77, aquí con 1 y aquí con 10. Así que ahí pueden ver el efecto del alfa, cómo juega. Y insisto, es un hiperparámetro que uno tiene que jugar y que en la vida real uno no debería estar fiteando el valor de alfa viendo el resultado en el conjunto de prueba, porque eso es como hacer trampa. La idea es evaluar una vez que uno ya se amarró con un alfa definitivo. Así que por eso típicamente una vez hecha la partición entrenamiento y prueba, uno vuelve a repetir este proceso de acá, una segunda línea, y a esto le llama, en vez de test, le llama val de validación. Y ocupa como input no X, sino que el X train que uno generó acá antes. Entonces, otra forma de comprender la influencia de la regularización es fijar un valor de alfa, ¿ya? Pero variar la cantidad de datos de entrenamiento disponibles, ¿ya? Con suficientes datos de entrenamiento, la regularización se vuelve menos importante, ¿ya? Rich y la regresión lineal tendrán el mismo rendimiento finalmente, prácticamente. Y eso es lo que trata de mostrar este ejemplo, en donde esencialmente en el eje Y muestran la cantidad de ejemplos que se ocupan para el entrenamiento. Entonces las líneas celeste muestran el comportamiento de Rich, tanto el entrenamiento como el test, y las rojas corresponden a la regresión lineal simple. Entonces, si se fijan que este efecto para un lambda fijo, alfa fijo, si uno tuviera acceso a tener más datos de entrenamiento, finalmente la regularización pasa a segundo plano y muchos ya convergen a resultados muy parecidos. Por ejemplo, el entrenamiento, el desempeño del test en el R-score, ¿verdad? Usando Rich, llego al mismo test finalmente que obtengo usando la regresión lineal simple. Y el entrenamiento quizá se parece. Ok, la segunda opción, que es la regularización L1, es la que se llama el modelo Lasso, ¿ya? Y esto es del nombre en inglés, Least Absolute Shrinkage and Selection Order, ¿ya? Es otra forma de regularización, agrega un término de penalización a la suma de los mínimos cuadrados, ¿verdad? Esto es lo mismo que en la regresión, y acá aparece esto, que es parecido al anterior, pero aquí los W no están al cuadrado, sino que están en valor absoluto. Y esto trae un efecto, que vamos a ver un poco más abajo, prefiere que los coeficientes sean exactamente 0, ¿ya? A medida que yo aumento el alfa. Y este se llama la regularización L1, ¿ya? Así que cuando le hablan regularización L1 se refieren a Lasso, en particular que se le está agregando el término penalizador como la suma de los parámetros en valor absoluto. Cuando te hablan de regularización L2, es porque se agrega la penalización con los parámetros elevados al cuadrado, ¿ya? Eso básicamente. El modelo ignora por completo algunas características, ¿ya? Por lo tanto, se utiliza como una técnica de selección automática de características, ¿ya? O sea que
al tener un W igual a 0, va a hacer que el respectivo atributo no va a jugar ningún rol, ¿ya? Así que opera como un feature selection, se llama en inglés. Mismo parámetro alfa para controlar la fuerza de la regularización. Ahora, este es un problema convexo, pero ya no es estrictamente, pero no estrictamente convexo y no diferenciable, ¿ya? Los pesos se pueden optimizar utilizando, por ejemplo, coordinate descent, ¿ya? Como un método de gradiente descendente, pero que el gradiente se mueve según las coordenadas, ¿verdad? Dado que esto, por estar en valor absoluto, ¿ya? Hay un parámetro que se llama, el nuevo parámetro que se llama max iter, y que es el número máximo de iteraciones del descenso de coordenadas, ¿ya? Que es como un gradiente descendente, pero no se mueve paralelo a los ejes, ¿ya? Este es el gradiente descendente que uno aprende en los cursos de cálculo y de optimización, ¿verdad? Comience con un conjunto aleatorio de valores de peso PW0, por ejemplo, que marca este punto de acá, y luego calcula la derivada de la función, por ejemplo, en el caso L-Rich, ¿verdad? Y uno úsalo para encontrar la pendiente en P dimensiones, ¿verdad? Que eso te da gradiente, y luego actualizar los pesos ligeramente, los pesos se refieren a los parámetros acá, los W, en función de un paso gamma. Esta es la fórmula de actualización en la dirección de cuesta abajo, ¿verdad? Para el paso S. Y entonces esto lo que hace es un desplazamiento del punto hasta idealmente llegar al mínimo global, ¿verdad? Entonces hay que repetir esto max iteraciones, ¿verdad? Actualizando los valores de los coeficientes con esta fórmula de actualización. Hay que calcular el gradiente, ¿verdad?, de la función objetivo, la que está acá arriba, ¿verdad?, con respecto a cada uno de los parámetros W y el B también. Esto es una visualización en una dimensión de este proceso, ¿ya? Pero acuérdense que esto es el W es un vector, entonces la función de error más bien es una superficie multidimensional en que uno hace este juego. El gradiente descendente, entonces, por ejemplo, un problema bidimensional, un problema que tiene dos parámetros, supongamos que era un problema de regresión con W1 y W2, por ejemplo, entonces la función de error genera este plano y uno lo que quiere entonces es poder minimizar si es que fuera un problema de minimización, ¿verdad? O aquí está puesto como para maximización, pero en fin. Y el gradiente te da entonces esa dirección. Gradiente descendente, hay una intuición. ¿Qué pasa si uno, en vez de moverse como en diagonal, se fuera moviendo usando una de las dimensiones? Me muevo un poquito con una dimensión, luego me muevo en otra, ¿verdad? Entonces, intuición, caminar cuesta abajo, usando solo la pendiente que se siente cerca, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama el coordinate descent. Si se fijan, aquí ya no tengo un movimiento como diagonal para el mínimo, sino que voy moviéndome de manera paralela a los ejes. O sea que aquí estoy desplazándome en esta coordenada nomás, luego me muevo en esta coordenada, vuelvo a la anterior y así sucesivamente. Y por eso el nombre de coordinate descent. Y esta es la técnica que ocupa de minimización, ¿verdad? Como gradiente descendente, pero usando las coordenadas, la dirección de las coordenadas, para hacer el fiteo del modelo lazo, ¿ya? Entonces, es variación del gradiente descendente, también aplicable para funciones de pérdida no diferenciable, ¿ya? Cuando no puedo tomar la derivada. Iteraciones más rápidas, puede converger más lentamente. En cada iteración, ¿verdad?, optimiza una sola coordenada usando una regla de selección de coordenadas, el round robin, que es hacer un barrido según una secuencia. Esto ya es más computing, no es tan importante para ustedes. Entonces, y aquí está esencialmente la fórmula, que es más o menos parecida a lo que vimos antes. Ahora, si L es diferenciable, la regla de actualización se basa en la derivada parcial. Esto estándar.
Si L no es diferenciable, pero convexo, se puede calcular un subgradiente. Y aquí les puse el link para explicar esto, pero en este curso no entramos a ese nivel de detalle. Para lazo, la regla para actualización resultante incluye entonces un operador de umbral suave que se llama, que es este de acá, Soft Threshold Operator, y que esencialmente nos entrega el resultado actualizado. Y este también les puse el link para los que quieran revisar en qué consiste ese operador. Y se fija W sub I en 0 cuando son lo suficientemente pequeños, ¿ya? Y eso también viene definido por un parámetro. Ok, entonces, bueno, con esto creo que ya llegué a la hora final. Entonces, al retorno, vamos a la próxima clase, vamos a continuar viendo el modelo lazo y luego otros modelos lineales. E insisto, acá, si empiezan a ver lo entretenido es que ya la forma de utilizar el scikit-learn más o menos ya se dieron cuenta que es repetitivo, es decir, sencillamente cargan la data, tienen la función para fit, ¿verdad? Dependiendo qué modelo ocupan, y luego el predict para hacer las predicciones y el score para calcular el accuracy, ¿ya? Así que es bastante amigable para utilizar, y entonces pueden repasar también lo que vimos hasta ahora. Y insisto, vamos a completar de ver los modelos lineales en la siguiente clase, y luego vamos a empezar, ya que con eso ya vamos a haber visto algunos modelos, vamos a tratar al tiro de definir el tema esto de qué manera se evalúan de manera correcta los modelos antes de seguir avanzando en otros temas. Así que eso por ahora. Al término de la clase, les recuerdo, yo les subo el video a webcurso, y estamos en contacto. Así que, a menos que tengan alguna duda, quedamos hasta acá. Profe, una pregunta chica. ¿Sí? ¿El ayudantía al final se fijó ya algún día o todavía no? No sé si quizás Anthony puede responder eso. Yo no... Estoy esperando que termine de hacer la votación esta semana, y depende del resultado que se dé, se fía para la próxima semana la ayudantía. Ya, perfecto. Gracias. Anthony, parece que ya votaron todos. ¿Cómo? Parece que ya votaron todos. Sí. Sí. Tengo entendido que son más de 23 personas inscritas, pero si de aquí al viernes se termina la decisión, entonces, bueno, fijamos según lo que se gana. Ojo, Ok. que viernes es mañana, así que tampoco es tanto. Tampoco es mucho. Pero motivo esto también un llamado a las y los integrantes del curso a que se motiven y voten, para que no se queden sin su voto. Así son considerados también como los KNN. Ok, bueno, que estén muy bien, cuídense, y la siguiente clase continuamos, y vayan avanzando ya con los ejemplos que hemos visto. Eso. Profe, una ¿Sí? consulta. Siempre, o sea, el machine learning, el aprendizaje automático, gira en torno a estos modelos, ¿no es cierto? Modelos que son básicamente predictivos, ya sean numéricos o de clasificación. Los de aprendizaje supervisado, hay la otra familia de no supervisado y también de aprendizaje reforzado que hablamos. Ya, claro, pero los de supervisado. Sí. Que generalmente lo que pasa es que uno tiene una muestra ya clasificada o ya con sus valores determinados. Tener un conjunto, sí, una muestra previamente etiquetada, si quiere, o con una variable de salida ya conocida. Y en general, estos modelos ya en la empresa y todo eso, en el mundo más empresarial, ¿manejan millones de datos o hay que hacer, hay que estresar los modelos con poco dato? Lo que ocurre es que es lo que comenté, creo, en la clase anterior. Estamos en la era donde está este concepto de Big Data, en fin, pero una cosa es tener muchos datos y lo otro después es poder usarlo de manera adecuada. Y muchas veces la problemática es que, claro, uno puede tener millones de datos, pero no todos esos, por ejemplo, están etiquetados, ¿ya? O sea, tú puedes tener millones de imágenes, qué sé yo, pero en verdad no están previamente clasificados según lo que tiene adentro.
Y ese es un trabajo manual, y por lo tanto eso a veces es costoso, es difícil, y finalmente uno termina como dataset para entrenar y probar, tiende a ser bien reducido después finalmente, Ya. aun cuando estemos hablando de Big Data. Ah, perfecto. Así que ahí hay un desafío, hay polémica también, porque como las empresas se están tratando de aprovechar, o en Asia, en India y China, hay empresas que tienen como verdaderas gente trabajando como esclavos en galpones, 24/7, etiquetando imágenes. Los entrenan para identificar, qué sé yo, cáncer, cáncer gástrico o algo así, lo entrenan para discriminar entre cuando o a un nódulo corresponde algo complicado o no, y están horas etiquetando imágenes, por ejemplo, para poder entrenar después los sistemas. Ah, wow. Ahí les voy a subir después, hubo una polémica, salió en New York Times, creo, Los Angeles Times, un reportaje sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial, sobre como explotación humana para poder etiquetar imágenes y ayudarle para tener datos para entrenar. Así que eso. Chao, profe. Millón de Ok, gracias. cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, Buenas gracias. tardes. Chao, profe. Y